Infraestructuras de datos espaciales y estándares OGC. Una IDE, una infraestructura de datos espaciales. ¿Qué es y para qué se usa? El objetivo de una IDE es facilitar el acceso y la interoperabilidad de los datos geográficos. Se puede definir una IDE como un conjunto de tecnologías, políticas, estándares, recursos técnicos y humanos que permiten obtener, procesar, almacenar y distribuir datos geográficos. Todo ello para facilitar el acceso y la interoperabilidad de los datos geográficos, de manera que sean relevantes para tomar decisiones. Es decir, lo que permite una IDE es, a partir de datos geográficos, obtener información geográfica. Para entender su motivación, nos puede ayudar conocer su origen. Por eso vamos a comenzar repasando los hitos históricos relevantes para la IDE. En los años 70 y 80, los primeros sistemas de información geográfica permitieron a gobiernos y organizaciones manejar datos espaciales de una manera más eficiente. Esto hizo que durante estos años tuviera lugar el desarrollo y la expansión de los sistemas de información geográfica. El problema que se generó es que cada entidad desarrollaba sus propios formatos, sus sistemas, sus herramientas de gestión de datos, y empezaron a surgir los problemas de integración. En los años 90, los datos geográficos adquieren todavía más importancia y eran cruciales para muchas actividades. El problema era que los datos estaban dispersos, aislados en diferentes organismos, sin interoperabilidad, y surge una necesidad de acceder a esos datos geográficos de diversas fuentes de una manera más sencilla y efectiva. La respuesta a estos problemas fueron la definición de los primeros conceptos sobre las IDE. Así, a principios de los 90, empiezan a tomar forma las IDE. En el año 1994 surge el Open Geospatial Consortium, el OGC. Surge a raíz de los principios de software libre de GRASS, que ya comentamos en la historia de los sistemas de información geográfica. Es un consorcio de empresas tecnológicas, organizaciones gubernamentales y académicas que vieron la necesidad de desarrollar estándares para mejorar la interoperabilidad de los datos geográficos. Su objetivo es crear estándares abiertos para facilitar el acceso, el intercambio y el uso de datos geográficos. El año 94 también aparece la primera IDE, la de Estados Unidos, la NSDI. Entre los años 99 a 2003, la OGC publicó los estándares WMS, WFS, WCS, que veremos que son especialmente relevantes para las IDEs. Se puede considerar que la IDE de España tiene su inicio en el año 2004. Y en el año 2007 se publicó la Directiva INSPIRE en la Unión Europea, cuyo objetivo es integrar las IDEs de los distintos países miembros. La OGC ha definido y sigue definiendo muchos estándares. Entre ellos cabe destacar especialmente los siguientes, por su relevancia respecto a las IDEs. El WMS, Web Maps Service, permite la generación de mapas en formato raster a partir de datos geográficos. Al final de esta presentación veremos algún ejemplo de mapas usando este servicio, y la verdad es que parecen más formato vectorial que raster. ¿Qué relación tiene WMS con las IDEs? Pues las IDEs utilizan WMS para ofrecer a los usuarios acceso a mapas sin necesidad de gestionar los datos localmente. Se accede a los datos de forma remota y se usan en las aplicaciones. El estándar WFS proporciona acceso a datos vectoriales para realizar consultas y también permite editarlos. El formato estándar de los datos que usa es GML, también un estándar definido por OGC. El estándar WCS facilita el acceso a datos raster. ¿Qué diferencia hay con WMS? Pues que en este caso los datos se obtienen en su formato original, para análisis que así lo requieran, por ejemplo para obtener MDTs o bandas de satélite. Y por último, en esta selección, el CSW, que permite la consulta de metadatos. Así los usuarios pueden buscar y descubrir conjuntos de datos de interés. Por ejemplo, aquí tenemos el acceso a fuentes de datos según estándares de OGC desde QGIS. Nos aparece aquí en la parte del navegador, en la parte de las fuentes de datos disponibles, donde accedíamos a nuestros datos locales o los añadíamos a favoritos,
Pues fuentes de datos WMS, WCS, WFS, y lo que tenemos que hacer para usar alguna es añadir la URL de la fuente de datos, darle un nombre y podemos acceder a las capas como si se tratara de una fuente de datos local. Una vez nos hemos conectado, aparecen las capas disponibles y las podemos añadir a la representación que estemos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo de acceso según el estándar WMS desde R a una fuente de datos de OpenStreetMap. El código es similar a ejemplos que hemos desarrollado en práctica usando R. La diferencia es que estamos accediendo a capas de datos remotas mediante este estándar. El resultado lo podemos ver aquí. De hecho, hemos generado una aplicación web y como la presentación está en HTML, la tenemos incrustada en la presentación. Estamos accediendo en este momento al servidor de OpenStreetMap para obtener los datos que se están presentando por pantalla. Adicionalmente, aquí tenemos otros estándares de OGC relevantes para las IDE. Por ejemplo, GML, el lenguaje de marca basado en XML que se usa para el intercambio de datos vectoriales en la web. Por otro lado, tenemos SFA, que define cómo almacenar y consultar datos vectoriales en bases de datos, soporta la definición de consulta avanzada, por ejemplo, para obtener intersecciones, distancias, buffers. KML, que se usa para visualizar datos vectoriales, por ejemplo, el que usa Google Earth. Permite especificar estilos como el color, la transparencia, la anchura de las líneas. Se puede controlar la presentación de los datos. Y por último, he destacado Web Processing Service, que es el estándar que permite realizar análisis y procesamiento de información geográfica mediante servicios web. Y este se usa para aplicaciones de análisis que requieren el procesamiento sobre gran cantidad de datos que se puede realizar de esta manera sin necesidad de descargar todos esos datos. En lo que se refiere a la Directiva INSPIRE de la Unión Europea, su objetivo es conseguir la interoperabilidad de la información geográfica en la Unión Europea. Y para eso se basa en el uso generalizado de estándares, de metadatos y de los servicios de red para acceder a ellos. Define 34 temas de datos repartidos en 3 anexos. El primero sobre datos fundamentales, por ejemplo se definen los límites administrativos, redes de transporte. El segundo dedicado a datos geográficos generales, por ejemplo el uso del suelo, geología, etc. Y el tercero dedicado a datos temáticos más específicos, como por ejemplo la salud, las condiciones atmosféricas. La implementación de esta directiva corresponde a los Estados miembros, no es una implementación centralizada. Y lo que se hace es que se lleva a cabo mediante el desarrollo de las IDEs nacionales. Se les exigen una serie de requisitos de compatibilidad de manera que las distintas IDEs sean interoperables. También se les exigen una serie de plazos escalonados de implementación. Vamos a entrar con algo más de detalle en las exigencias de la Directiva INSPIRE. Pues como digo, lo que se persigue es que las IDE nacionales sean compatibles, que sean interoperables. Entonces deben ser interoperables a todos los niveles, desde el nivel local, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, nacionales y a nivel de toda Europa. Y lo que hace la Directiva INSPIRE es definir especificaciones técnicas, formatos y promueve la cooperación y la coordinación entre las distintas IDEs nacionales. Los metadatos son fundamentales en este planteamiento, que también han de ser interoperables y han de reflejar la calidad, la vigencia, las restricciones de uso de los datos. En lo que se refiere a los servicios de red, se usan para el descubrimiento, la visualización, la descarga, la transformación de formatos, la posibilidad de utilizar esos datos desde aplicaciones. Un apartado que se considera fundamental en esta directiva es facilitar el acceso público a los datos, especificando unas condiciones de uso claras. La Unión Europea realiza un seguimiento continuo sobre estas exigencias, realizando reportes sobre su cumplimiento, no solo en funcionalidad, sino también en los plazos establecidos. El objetivo era tener la implementación completa de esta directiva para el año 2021. ¿Qué beneficios aporta la Directiva INSPIRE?
El principal beneficio es disponer de información geográfica relevante integrada para mejorar la toma de decisiones. Se suelen mencionar casos de decisiones ambientales, pero por supuesto no es el único ámbito. Facilita la transparencia de los datos y favorece la participación pública. Por ejemplo, nos permite a los ciudadanos acceder a información sobre temas como puede ser la calidad del aire, la contaminación del suelo, la gestión del agua, y esto hace que se fortalezca el control público y la transparencia de los gobiernos. Por el planteamiento que se ha hecho de esta directiva, favorece la colaboración y la cohesión entre los Estados miembros. La interoperabilidad de los datos que se consigue mejora la eficiencia administrativa en distintas operaciones que tienen que realizar los Estados. Evita la duplicación de esfuerzos, ahorra tiempo y costes en la recopilación de datos y esto hace que se reduzcan las ineficiencias en la administración pública. Permite el desarrollo de nuevos servicios y no tan solo a entes públicos, sino también a empresas privadas que pueden usar esos datos. Y por último, favorece y facilita la investigación en diversos ámbitos donde la información geográfica es esencial. En lo que se refiere a la IDE de España, el responsable de su implementación es el Instituto Geográfico Nacional. Por una parte se encarga de la producción y gestión de los datos geográficos, y esto lo hace mediante la definición de distintos planes nacionales. Por ejemplo, el Plan Nacional de Observación del Territorio, el PNOT, que se descompone en otros planes nacionales, por ejemplo el PNOA, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, el PNT. Estas siglas nos deben sonar porque cuando tenemos productos de información geográfica, sus nombres hacen referencia a estos planes. El SIOSE, el Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo de España. Por otro lado tenemos el Sistema Cartográfico Nacional, que integra la información generada. Y quien tiene a cargo de facilitar la disponibilidad de esta información son el CENIG, el Centro Nacional de Información Geográfica, y el SIGNA, el Sistema de Información Geográfica Nacional. Todo esto depende del Instituto Geográfico Nacional. En cada una de las comunidades autónomas también tenemos IDEs. Aquí tenemos la URL de cada una de ellas. Todas las comunidades autónomas obtienen la información geográfica a partir del Instituto Geográfico Nacional. Y también es posible que generen información propia, pero en cualquier caso han de seguir la directiva INSPIRE. Si nos fijamos en el caso de Andalucía, el organismo responsable es el IECA, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y la distribución de la información geográfica se lleva a cabo principalmente mediante DERA, Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, y LINEA, el Localizador de Información Espacial de Andalucía. Pero adicionalmente podemos obtener información geográfica en Andalucía en otros organismos, como por ejemplo la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, AMAYA, o REDIAM, la Red de Información Ambiental de Andalucía. Se encuentran catálogos, aquí tenemos el catálogo de IDE de Andalucía y el catálogo de REDIAM, con numerosa información geográfica. En este caso, por ejemplo, el de REDIAM tiene más conjuntos de datos que el de IDE de Andalucía. Y por último, aquí podemos ver la teoría sobre este tema, representada por estos dos vídeos muy breves sobre INSPIRE y la IDE de España, y cómo podemos ver esa teoría llevada a la práctica, mediante estos catálogos de enlaces a servicios OGC. Por ejemplo, si abrimos este, tomamos cualquiera de ellos y nos venimos a QGIS. Aquí tenemos el mapa que hemos estado usando y aquí podemos venir a servicios WMS, definimos una nueva conexión, le definimos la URL que hemos copiado y aquí tenemos las capas disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos los caminos andaluces. Como está en otro CRS, hay que convertirlo. Y aquí tenemos la representación. Es una capa raster, que ahí lo podemos ver la simbología, pero se muestra como si fuera una capa vectorial. No tiene tabla de atributos. Las propiedades son las de una capa raster. Y podemos verlo al nivel de detalle que consideremos oportuno. Y con esto creo que conseguimos tener una visión adecuada de la importancia que tienen las IDEs
y los estándares OGC para transformar datos geográficos en información geográfica.